Así que bueno, si les parece, leemos el versículo 1, que dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Versículo 8: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Versículo 13: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Vamos a leer versículo 21 y 22, que dicen: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Así que ahora vamos a escuchar dos canciones y que podamos alabar a Dios por su misericordia, pero no solo en estas canciones, sino en nuestra vida, a lo largo de esta semana, en nuestro trabajo, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, con nuestra familia. En todo momento, que nuestra vida sea una alabanza a Dios por su misericordia. Así que ahí vamos a pasar a poner las canciones, ¿sí? Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey.
tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti. Por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti. Por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Amén, amén, hermosas canciones. Para los que se fueron sumando, bienvenidos a este tiempo de poder alabar a Dios, de poder estar juntos, de poder recibir la palabra. Así que ahora les invito a que tengamos una oración y luego vamos a dejar el tiempo con Carlos. Él nos va a estar compartiendo el mensaje de hoy. Oramos. Padre, muchas gracias por un domingo más, Señor, que
esta oportunidad que tenemos de recibir tu palabra, de cantarte alabanza, Señor. Te necesitamos, queremos recibir de ti, Señor, queremos que tu Espíritu nos hable, queremos ser desafiados por tu palabra. Te entrego este tiempo, Señor, que puedas utilizar a Carlos para poder transmitir tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pali, muchísimas gracias. ¿Cuál es el atributo de Dios que tiene más significado en tu vida hoy? Yo considero que nosotros, los hijos de Dios, en nuestro andar con el Señor, en nuestra vida de relación con Dios, vamos experimentando a Dios, ¿no?, de una manera diferente en distintos momentos. A veces un atributo de Dios tiene más sentido en un momento determinado de la vida que otros más. Hay momentos donde podemos hablar del poder de Dios, de que estamos experimentando o viendo el poder de Dios, o la fidelidad de Dios, o la bondad de Dios, o la santidad de Dios. Pero hay un atributo que considero que en este año 2021 es uno de los que más Dios está marcando en mi vida y en la vida de la iglesia, y es la misericordia de Dios. Voy a invitarlos a que leamos algunos versículos, solamente algunos versículos del Salmo 107. Yo sé que ya todos lo leyeron y ahora Pali leyó alguno. Sé que todos lo leyeron porque sé que todo el mundo hace la tarea, la gente es muy obediente, muy responsable, muy cumplidora de esas cosas. Entonces todos leímos el Salmo 107. Son 43 versículos, no, una pena que no vamos a leerlos todos ellos, pero sí quisiera como resaltar algunos aspectos del Salmo 107, por favor. Para arrancar, para darle inicio al tema que hoy vamos a tratar. Y voy adelantándoles, mientras que buscan el Salmo 107, les voy adelantando que no vamos a hablar específicamente de la misericordia de Dios como atributo de Dios, porque el énfasis de las predicaciones este mes tiene más que ver con desarrollar en nuestra vida el carácter que Dios quiere que desarrollemos, el carácter de Cristo. Y un aspecto del carácter de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, es el de la misericordia. Ahora vamos a ver algunos pasajes del Nuevo Testamento. Pero cuando hablemos de misericordia y cuando hablemos de practicar la misericordia, tenemos que pensar en nuestro Dios misericordioso. Si ya tienen el Salmo 107, fíjense por favor cómo comienza este Salmo. Comienza exactamente igual o prácticamente igual que el Salmo 106. Dice el versículo 1 del Salmo 107, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fíjense por favor el 106.1, solamente agrega la expresión aleluya y después dice lo mismo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su, ¿qué cosa? Su misericordia. Su misericordia. Ahora miren la pregunta que hace el salmista en el versículo 2 del Salmo 106. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Y la respuesta está en el Salmo 107, versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. A nosotros, los redimidos, los que hemos sido rescatados del poder del pecado, de la muerte, del infierno, del diablo, nosotros somos los encargados de expresar la grandeza de la misericordia de Dios, las poderosas obras de Dios, contar todas sus alabanzas, porque nosotros hemos experimentado que realmente, como comienzan estos dos salmos, Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sí? Fíjense, por favor, les decía que vamos a leer algunos versículos del Salmo 103. Dice el versículo 3, perdón, del Salmo 107, disculpen. Salmo 107, el versículo 3, dice, los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y ahí podemos pensar en este versículo como una aplicación de los redimidos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por gentes de todo pueblo, toda lengua, todo linaje, toda nación, ¿no? Eso es la iglesia. Nosotros, los gentiles, tanto como los del pueblo de Israel, en un solo cuerpo, hemos sido congregados
Si bien, digamos, la interpretación primaria de este versículo es distinta, pero hay una aplicación aquí sin lugar a dudas para la iglesia y para nuestra experiencia con Dios, nuestra experiencia personal con Dios. Porque en el Salmo 107 tu vida se va a ver reflejada. Aquí el salmista va a dar varios ejemplos de la misericordia de Dios. Fíjate, por ejemplo, lo que dice el versículo 4. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los que tienen que exaltar la misericordia de Dios? Aquellos que, como en el versículo 4 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y yo creo que aquí más de uno de nosotros puede levantar la mano y decir, ese era mi caso, esa era mi historia, esa es mi historia, esa es mi historia. Yo estaba perdido en el desierto, en la soledad, y buscaba encontrar, mi alma desfallecía. Fíjate el versículo 6. Entonces clamaron a Jehová. ¿Desde dónde? Desde su angustia. ¿Y qué hizo Jehová? Los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y el versículo 8 se va a repetir 4 veces en todo este salmo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. No solamente el versículo 8 se va a repetir 4 veces, el versículo 6 también. Miren el 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Miren el versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y asimismo el versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Se repite en el versículo 15, en el versículo 21, en el versículo 31. Lo que está haciendo el salmista aquí sencillamente es dando ejemplos de grupos de personas que han sido grupos alcanzados por la misericordia de Dios. Y en esta mañana yo veo 50 participantes de esta reunión y quizás llegamos a ser unos 80, 100 personas en este momento. Y yo estoy también seguro de que cada uno de nosotros, los que estamos escuchando en esta mañana y estamos leyendo la palabra de Dios, podemos decir, yo alabo la misericordia de Dios. Yo engrandezco a Dios porque yo en medio de mi angustia clamé y Él me escuchó. Me respondió, me libró. Y alabo la misericordia de Jehová y las maravillas para con los hijos de los hombres. Nosotros somos testimonios andantes, vivientes de las misericordias de Dios. Y cuando una persona ha sido un receptor de la misericordia de Dios, tiene que convertirse también en un canal de la misericordia de Dios. Porque si recibiste la misericordia de Dios, estás llamado a transmitir la misericordia de Dios, es decir, a tener misericordia. Y que en tu carácter se destaque la misericordia. Es el llamado a todos los que hemos recibido la misericordia de Dios y lo vamos a ver en esta mañana. Ahora, fíjense por favor cómo termina el Salmo 107 y yo quiero quedarme con la segunda pregunta que se hace en este versículo, el versículo 43, el último versículo del Salmo 107. ¿Me acompañan a leer el último versículo? Fíjense lo que pregunta. ¿Quién es sabio y entendido? Perdón, otra vez, sí, leí mal. Perdón que respiro un poquito. 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y ahora sí, y entenderá, ¿qué cosa? Las misericordias de Jehová. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Quién entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es el que le va a encontrar el sentido a esto de las misericordias de Dios? ¿Quién es el que va a escudriñar en la misericordia de Dios y todo lo que la Biblia dice al respecto? ¿Quién es el que va a entender la misericordia de Dios que primero ha experimentado en su vida? ¿Quién entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién entenderá? Bueno, esto es un llamado en esta mañana a que nosotros entendamos la misericordia de Dios para poder ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso, como nuestro amado Señor Jesucristo
ha tenido misericordia de nosotros. Ahora los quiero invitar a que miremos tres parábolas en los evangelios. Cuando uno se pone a estudiar un tema para poder enseñar en la iglesia, en este caso me tenía que hablar acerca de la misericordia. Bueno, hay que orar, hay que leer, hay que orar, hay que leer, y Dios te va dando pasajes, hay que buscar. Y en medio de todo esto de estar en la preparación y estar, ¿cómo se diría? O sea, sí, en esta búsqueda de ver qué es lo que Dios quiere mostrarme para que yo pueda después transmitirlo a la iglesia. Bueno, pasas por varios pensamientos en tu cabeza, vas leyendo, escuchas cosas, Dios te da la oportunidad de escuchar alguna predicación en la radio, alguna persona haciendo comentarios, y todo eso Dios lo va utilizando y va guiando el corazón para hablar. Pero les comparto esto, ¿por qué? Porque a mí me llamó mucho la atención pensando en el hijo pródigo, que lo vamos a ver en un rato, la parábola del hijo pródigo todavía no, pero en un rato lo vamos a ver. Me llamó la atención siempre esa frasecita que decía que cuando el padre lo vio venir al hijo pródigo, ¿qué dice? Que fue movido a misericordia, que fue movido a misericordia, ¿no? Y en el Salmo 107:43 leíamos, ¿quién entenderá las misericordias de Jehová? Creo que algo que nos hace mover a nosotros el corazón a tener misericordia, a dar misericordia, es justamente el entender las misericordias de Dios. El Padre, o sea, como les digo, me llamó la atención, siempre me llamaba la atención esa expresión, fue movido a misericordia. Y la idea de ese fue movido a misericordia básicamente es que es algo, hay un agente externo o interno, pero hay un agente, un tercer elemento que mueve a una persona a tener misericordia. ¿Sí? Estuve pensando, meditando en la parábola del hijo pródigo, también en mi corazón, o sea, considero que el Señor me puso el poder hablar acerca de la parábola del buen samaritano y la de los dos deudores. Y son las tres parábolas que los quiero invitar hoy a considerar. Pero ¿saben qué encontré? Algo que me llamó mucho la atención. En estas tres parábolas, aquí están mis dedos, en estas tres parábolas aparece la misma expresión. Alguien que fue movido a misericordia. Y son en las únicas tres parábolas y en los únicos tres pasajes de toda la Biblia, o de todo el Nuevo Testamento por lo menos, en la que aparece esa expresión, movido a misericordia. Yo no lo podía creer porque yo no elegí las tres parábolas por esa expresión, pero resultó que las tres que elegí tenían esa expresión y no hay ninguna otra que contenga la expresión ser movido a misericordia. Por eso me llamó tanto la atención el entender qué significa ser movido a misericordia. ¿Sí? Y el Salmo 107 nos invita a que nosotros realmente profundicemos hagamos todo el esfuerzo, pongamos de nuestra parte para entender mejor las misericordias de Dios, porque experimentar las misericordias de Dios las hemos experimentado. Pero no todos los que hemos experimentado las bendiciones y las misericordias de Dios, no todos terminamos siendo canales de misericordia. No siempre terminamos siendo canales de misericordia. Y el llamado de Dios es a que seamos canales de misericordia. Vuelvo a repetir, o sea, cuando hablamos de canal tenemos que pensar en alguien que da misericordia, alguien que la recibe, pero en el medio ¿qué hay? Un canal de misericordia, ¿no? Entonces, si yo voy a ser un canal de misericordia, yo necesito necesito el obrar de Dios en mi vida. Necesito haber experimentado la misericordia de Dios y que la misericordia que yo recibí me mueva a tener misericordia. Ahí me convierto en un canal de misericordia. Pero no todos nos convertimos en canales de misericordia, lamentablemente. ¿No? Bueno, Mateo capítulo 18. Vamos a arrancar con Mateo capítulo 18, por favor. Vamos allí a considerar la parábola de los dos deudores. La parábola de los dos deudores. Mateo capítulo 18. Versículo 21. Mateo 18, 21.
Ahora, yo lo que quiero que busquemos aquí, al leer estas tres parábolas, vamos a buscar cómo se manifiesta la misericordia en estas parábolas, los ejemplos de misericordia. ¿Qué lleva a la persona a ser cuando es misericordiosa? ¿Sí? Y vamos a ver también el contraste, porque cada una de estas parábolas también se presenta un personaje que tiene misericordia, que es movido a misericordia, pero también se presenta un personaje que no tiene misericordia y que no es movido a misericordia. Ahora, al mirar tanto el personaje que es movido a misericordia como el que no, aquí cada uno de nosotros va a tener entonces que identificarse. Con esto lo que yo quiero es que podamos entender hoy mejor la misericordia de Dios y que sea esa comprensión, ese entendimiento de la misericordia de Dios la que nos mueva a nosotros a ser misericordiosos también. ¿Listo? Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es una cantidad impagable, digámoslo así. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, hijos, todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ¿qué pasó? Dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué hace la misericordia? Bueno, aquí vemos un pasaje que está relacionado con el perdón. La misericordia, mis queridos hermanos, en primer lugar, tiene paciencia. ¿Qué fue lo que le pidió este siervo, este deudor? ¿Qué le pidió? Ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo. Y después, ¿qué decide hacer este hombre, este señor, cuando fue movido a misericordia? Soltarle y perdonarle. Soltarle y perdonarle. ¿Saben lo que hace la paciencia? La paciencia nos ayuda a tener paciencia. Va de vuelta, disculpen. ¿Saben lo que hace la misericordia? La misericordia nos ayuda a tener paciencia, ahora sí me salió, y a perdonar, a tener paciencia y a perdonar. No te burles, Kunzi. Los lapsus. La misericordia nos lleva a tener paciencia y a perdonar. Hermanos, hay gente con la que convivimos todos los días y con la que el Señor nos llama a ser misericordioso porque Él ha sido misericordioso para con nosotros. En la familia es muy importante tener paciencia y perdonar. ¿Sí? Ahora, hablo un poco a los padres. O sea, nosotros todos queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos realmente que los chicos se porten, o sea, que tomen buenas decisiones, que tengan buenas actitudes, que vayan aprendiendo las lecciones que estamos queriendo darles. Queremos un montón de cosas buenas para nuestros hijos, ¿no? Pero nosotros también fuimos hijos, y nosotros también fuimos niños o fuimos jóvenes. Y nosotros también en muchos momentos necesitamos de paciencia y de perdón, porque cuántas veces nos hemos equivocado, cuántas veces no fuimos los que teníamos que ser en nuestra casa. ¿No? Yo creo que mi papá, mi mamá me están escuchando hoy, mis hermanos están por ahí, y puede decir, o sea, creo que la experiencia de cualquiera de los que estamos aquí presentes, o sea, somos así, tenemos, o sea, unos más que otros, hay que ejercitar la paciencia con nosotros. Y hermanos, o sea, la paciencia es algo que se ejercita cuando tienes misericordia. O sea, la misericordia te tiene que llevar a tener paciencia. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con tu vida? Con mi vida. ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta espera? Hablábamos de la paciencia hace un par de domingos atrás, ¿no? La paciencia no es algo que lo ejercitamos por naturaleza. La paciencia no es algo que sale así, o sea, que brota de lo abundantemente de nuestro corazón. Al contrario, al contrario. Me acuerdo siempre Marcelo de la Llave hablando de la paciencia, dice, nadie elige la fila más larga en el supermercado para ejercitar la paciencia.
O sea, todos queremos las cosas rápidas, todos queremos ver cambios, que las cosas se den, lo que necesitamos que suceda pronto, y los cambios que queremos ver en las personas los queremos ver pronto, y los procesos que tienen que darse los quisiéramos tener ya. La misericordia nos ayuda a tener paciencia y nos ayuda también a perdonar. Pero ¿sabe qué pasa con el otro personaje de la parábola? Ustedes saben lo que pasa ahí, ¿no? ¿Entienden lo que viene después? Dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándose de él, le ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo exactamente lo mismo que él un par de horas antes había expresado: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él dice que no quiso y le echó en la cárcel. Bueno, un corazón movido a misericordia tiene paciencia y perdona. Un corazón que no, la misericordia de Dios no alcanza para moverlo. Un corazón que ha sido receptor de la misericordia de Dios, pero que no quiere ser canal de misericordia, bueno, se olvida y condena. Se olvida y condena. Él se olvidó que le había clamado por misericordia, y en lugar de tener paciencia y perdonar, se olvidó que había recibido misericordia, así como el padre de hoy se olvida que fue hijo ayer, y que muchos han tenido paciencia, que Dios ha tenido con sus padres, y Dios ha tenido paciencia y ha perdonado. Bueno, ahora se olvida y condena. Somos muy prestos a olvidarnos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Somos muy fáciles, o sea, tenemos una tendencia muy fuerte, y es muy fácil que nos olvidemos, porque cuando nos cuesta perdonar, por ejemplo, o cuando nos cuesta tener paciencia, eso es una señal de amnesia espiritual. Es una señal de que no estamos entendiendo las misericordias de Dios. La impaciencia y la falta de perdón es una señal clara de que no hemos entendido la misericordia de Dios. Con mucha facilidad nosotros nos olvidamos de la gran deuda que no podíamos pagar. Esto de la deuda de este hombre, de los dos deudores, me pone a pensar también. ¿Ustedes recuerdan aquella mujer que lavó los pies del Señor Jesús con un frasco de alabastro de perfume que valía 300 denarios, ¿no? Y que lloraba a los pies de Jesús, y que secaba las lágrimas con sus cabellos, y que estaba en la casa de un religioso fariseo, ¿no? Y decía el fariseo para adentro, se llamaba Simón, decía, si refiriéndose a Jesús, si supiera qué clase de mujer es esta, ¿no? Si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es, porque era una mujer pecadora. O sea, no era una mujer que había llevado una vida muy limpia. Entonces el Señor le dice que había un hombre que tenía dos deudores, y que uno le debía 50 denarios, otro 500 denarios, y que los perdonó a los dos. ¿Y cuál de los dos le amaría más? ¿Recuerdan todo eso, cierto? Pero hay un dato muy importante. Si lees la parábola, dice que ni el que le debía 50 ni el que le debía 500 podían pagarle, y por eso a los dos los perdonó. A ver, hermanos, es así de sencillo. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, fuimos perdonados por Dios. A algunos el Señor nos perdonó 50 denarios, a otros 500. Pero la verdad es que ni el que debía 50 ni el que debía 500 podía pagarle al Señor. No podíamos nosotros pagarle al Señor, y Él nos tuvo que perdonar. No importa si le debías muy poquito, o sea, si fuiste siempre santito, de los mejores que se portaron siempre, de los que nunca se mandaron las remacanas, de los que siempre anduvieron ahí derechito. O sea, eso no te hace menos incapaz o más incapaz que nadie. Sos incapaz de pagar tu deuda para con Dios. No te olvides y no condenes, porque este religioso fariseo llamado Simón condenaba a esta mujer porque era mucho peor que él, según ella era peor que él, según él.
Pero el Señor deja claro que ninguno de los dos podía pagar, querido hermano. La misericordia tiene paciencia y perdona, y la falta de misericordia nos hace ser olvidadizos y también nos lleva a condenar a los demás. Yo no sé con cuál de los dos personajes de la parábola o con cuál de todos los personajes de esta parábola te identificas más. Pero aquí hay un llamado a que entendamos la misericordia de Dios. Que la entendamos para ser movidos a misericordia cuando tengamos que serlo. Vamos a la siguiente parábola, por favor, en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. La segunda parábola que vamos a considerar hoy es la del buen samaritano. Lucas capítulo 10. Versículo 30. Lucas 10:30 dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Bueno, arranquemos de una vez aquí a ir mencionando algunos detalles rápidamente. Habla de un hombre que iba caminando, pero caminando en descenso, descendía de Jerusalén a Jericó. Ese es un detalle importante. ¿Por qué? Porque por naturaleza todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos fuimos de Dios, le dimos la espalda y nuestra vida va en descenso. ¿Está bien? No importa cuál sea tu testimonio, tu pasado. No pienses que porque no tuviste un pasado turbio o sí tuviste un pasado turbio o más o menos sí, más o menos no, igual tu vida iba en descenso. Cayó en manos de ladrones. Todos nosotros hemos sido asaltados por el ladrón, por diferentes clases de ladrones que nos han robado, que nos han hecho miserables, que nos han despojado, nos han herido y nos han dejado medio muertos. Todos nosotros. Aconteció, versículo 31, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, porque lo vio, pero ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo, 32 dice, un levita llegando cerca de aquel lugar también lo vio al hombre este y pasó de largo. 33, pero un samaritano, o sea, un samaritano era alguien, si vamos a comparar a un sacerdote, un levita y un samaritano, o sea, el samaritano era alguien que no tenía ningún mérito, no tenía nada de qué ufanarse, no podía decir yo soy una persona, soy samaritano y eso significa que soy una persona muy correcta, muy cumplidora y que o sea, soy ejemplar. No, para nada, todo lo contrario. Era más bien despreciable. Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, también lo vio, pero dice entonces aquí aparece esta hermosa frase, fue movido a misericordia. Aquí encontramos a alguien que había sido receptor de misericordia y ahora se convertía en canal de misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino, lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y al otro día dejó plata, lo dio al mesonero y le dijo, cuídalo y cuando yo regrese te pagaré todo, por favor, si gastas de más. ¿Está bien? Esta es la parábola del buen samaritano. Ahora, esto nos hace pensar cómo cuando somos movidos a misericordia, decíamos que tenemos paciencia, perdonamos, pero también cuando somos movidos a misericordia, aquí lo que yo veo en esta parábola es que nos acercamos y actuamos frente a la miseria de otro, frente al estado lamentable de otro. Cuando encontramos a alguien que ha sido asaltado por el pecado, por los vicios, por las mentiras del mundo, por el engaño del sistema. Tanta gente, hermanos queridos, o sea, tanta miseria hay en este mundo, que cuando, o sea, el Salmo 107, nosotros que hemos sido alcanzados por las misericordias de Dios, que hemos recibido, que
que hemos experimentado el gozo de haber sido objetos de su misericordia, nosotros no podríamos hacer otra cosa que acercarnos a la gente en miseria y actuar, hacer algo por ellos. La misericordia nos lleva a acercarnos y a actuar, pero la falta de misericordia, ¿sabe qué hace? Lo que hicieron este sacerdote y este levita, o sea, no se involucraron. La misericordia tiene que llevarnos a involucrarnos, hermanos. Hermanos, hacemos mucho lo que pasa aquí con esta parábola, nos cuidamos. ¿Sabe qué? Mira, para seguir el bosquejo. La misericordia, el que tiene misericordia se acerca y actúa. El que no tiene misericordia, o sea, el otro lado en esta parábola, el caso del sacerdote y el levita, no se involucra. ¿Y sabes qué hace? Se cuida. Mire, hermanos, Dios está llamando a la Iglesia de la Paz a ser un canal de misericordia. Nosotros estamos puestos en un pueblo que se llama San Miguel del Monte, no para que tengamos una hermosa iglesia de familias creyentes fuertes, con hijos hermosos, que se portan re bien y ojos se meten con otra gente porque de pronto le pasa lo que al levita y al sacerdote, que, o sea, ellos tenían que cumplir ciertos ritos ceremoniales. Y mira si de pronto tocaban un cadáver, mira si de pronto este tipo tenía lepra, el que estaba ahí tirado al lado del camino, mira si se contaminaban. Es mejor no acercarnos, es mejor no involucrarnos. Cuando vamos a la gente del pueblo, cuando vamos a los barrios, ¿saben las miserias que encontramos? ¿Saben la cantidad de hogares disfuncionales? ¿Saben la gente que está metida en la droga? ¿Saben la gente que lleva una familia, o sea, hijos, cantidades de hijos, o sea, padre del uno, del otro, mujeres golpeadas, hijos en cualquier condición están viviendo? Es lamentable. El enemigo ha hecho, o sea, los asaltó, los dejó malheridos y los tiró al lado. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cuidar o nos vamos a involucrar? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nos vamos a acercar? ¿Vamos a actuar? Hay que acercarse, hay que actuar. No podemos nosotros, o sea, mantener esa distancia, vamos a decir así directamente, o sea, hemos mantenido una distancia muy grande entre nosotros y la gente. Antes de que tuviéramos que cortar con las reuniones presenciales antes de la pandemia, hablábamos con la iglesia, lo decíamos ahí desde el frente, decíamos, hermanos, o sea, cuando venga la gente nueva, por favor, rodeemos a la gente. Hay gente que viene acá y nadie la saluda. Hay gente que viene acá y se siente mal porque viene con mira las zapatillas y dice, qué horrible mis zapatillas comparada con las de todos los que están acá, qué linda ropa la que traen, y yo me siento mal y nadie me saluda. Y no lo dice uno, ni dos, ni tres, ni cinco, ni 10, mucha gente. Pero llegó la pandemia, reuniones virtuales, y otra vez pudimos volver a hacer reuniones presenciales, y felices porque estamos en reuniones presenciales, y viene gente nueva y hacemos lo mismo. ¿Qué aprendimos? Cero. ¿Sabe? O sea, nosotros sí que sabemos lo que es guardar la distancia social. La guardamos muy bien guardada antes de la pandemia, durante la pandemia, y después de que pase vamos a seguir igual si no aprendemos que tenemos que acercarnos a la gente. Tenemos que involucrarnos. ¿Saben dónde Dios se está moviendo en este momento en la iglesia? Allá, donde no nos gusta ir, allá en los barrios, donde no queremos que nuestros hijos se junten con esa gente. Ahí Dios se está moviendo, ahí Dios está actuando. Y ahí, si quieres servir a Dios en la iglesia, ahí vas a tener que estar. Ahora, si no quieres servir a Dios en la iglesia, seguí, tranquilo, no te involucres, mantén el distanciamiento social, todo bien, lástima, te lo perdiste. Pero los que hemos recibido la misericordia de Dios estamos llamados a acercarnos, a actuar, a involucrarnos y a dejar de cuidarnos tanto.
y a dejar de cuidarnos tanto. Porque es muy fácil asumir la actitud de sacerdote, de levita. No, yo no, pará, o sea, estuve todo el día trabajando. ¿Sabe cómo? O sea, el sacerdote y el levita, ¿sí? Que iban para su casa, eran gente que realmente laburaba muchísimo durante el día. O sea, acuérdese que el sacerdote no podía sentarse. Seguro que iba cansado, seguro. Y pasa por el lado un tipo tirado, medio muerto. Lo más fácil es decir, no, yo sigo derecho. No, lo vi, está bien, lo vi, pero no hago nada, no me involucro, no. Dejemos así, que venga otro. Alguien lo ayudará. Ay. Bueno, el llamado de Dios es a incomodarnos, a salir de nuestra zona de confort. Porque si no, o sea, no sé para qué nos puso entonces el Señor aquí, en este pueblo. No sé para qué fue. Si el llamado no es a tener la iglesia más linda, con la gente más linda y la gente más sana, porque cada vez, escúchame una cosa, hermano, cada vez por las puertas de la iglesia van a entrar gente con un pasado, un trasfondo casi que no tiene ya ni solución. O sea, todo lo que nosotros sabemos que sí, lo correcto es que un hombre sea marido de una sola mujer y que una mujer y un hombre vivan para siempre juntos. Pero lamentablemente la gente llega a nuestra iglesia y va a llegar con unas historias terribles, terribles, que vamos a decir, esto no tiene ya, ¿cómo le damos vuelta a todo esto? ¿Cómo le damos vuelta a todo esto? ¿Y qué vamos a hacer? No, por favor, no vengan. No, ¿sabe qué? No. Mira, hermano, o sea, me cuesta mucho, sinceramente. Y quisiera no tener que hablar muchas veces de esta manera. Pero tener que ver otra vez gente que nos ha visitado en las últimas semanas, parada debajo de un árbol, sola, y verlos a muchos que estoy viendo en este momento, actuar siempre de la misma manera. No puede ser. Aquí hay algo y es que no hemos entendido la misericordia de Dios. Hay algo, pero falta ser movidos a misericordia. Algo está pasando. Nos vamos a tener que replantear muchas cosas. Te vas a tener que replantear muchas cosas. Y te vuelvo a repetir, si quieres servir en la Iglesia de la Paz, vas a tener que involucrarte con la gente que quizás no estás acostumbrado a involucrarte. La tercera parábola es la del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, por favor. Lucas 15. Conocemos mucho de esta parábola. Sabemos que hubo un hijo, ¿no? Y podríamos decir un porquería de hijo, ingrato, inmaduro, bueno, inexperto, una cantidad de cosas, que le pidió la herencia a su padre, se fue lejos y malgastó. Disfrutó por un tiempo, pero en un momento determinado empezó a sentir hambre, apartado, en una provincia apartada, dice el texto, y la gente en aquella provincia no había para comer, la gente tenía hambre. Ese es el cuadro de un hijo de Dios lejos de la casa de Dios, ¿no? ¿Saben qué encuentra un hijo de Dios lejos de la casa de Dios? Encuentra que un día siente hambre y que todos los que están alrededor suyo también tienen hambre. Y empieza a sentirse miserable porque dice, en la casa del padre, de mi padre, hay comida. Y lo que esta gente que me rodea, estos amigos y esta gente que me rodea necesita es esa comida, pero yo cómo les voy a decir, vamos, que yo sé quién les puede dar de comer. Yo sé dónde pueden llenar su corazón. Yo sé quién realmente le da propósito a su vida. Entonces, o sea, y se sienten mal. Se sienten que nunca van a poder volver a levantarse. ¿Cuántos hijos pródigos tenemos hoy en medio de nosotros, ¿no? En nuestras familias? ¿Cuántos seres que amamos están hoy lejos del Señor? Bueno, cuando este hijo pródigo se ve ya tocando fondo,
Dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, versículo 20, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo exactamente las mismas palabras que se había propuesto decirle. Pero el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies, celebremos, regocijémonos. ¿Saben qué hace la misericordia? ¿Sabe qué hace un hijo de Dios que ha entendido la misericordia de Dios? Vuelve a recibir, recibe y se regocija. Recibe siempre, 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 siempre va a tener los brazos abiertos para recibir y para regocijarse con el que vuelve. Pero tristemente tenemos aquí también la contraposición, el otro personaje. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro, el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Y viene aquí lo más triste, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió el padre, trató de persuadirlo, le rogaba que entrara. Versículo 29, mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Bueno, mi hermano, un corazón movido a misericordia recibe y se regocija, pero un corazón como el del hijo, como el del hermano mayor, se enoja. ¿Y sabe qué hace? Se compara. Se enoja y se compara. Ahora recuerden que esta parábola la está contando el Señor, ¿sabe a quiénes? Versículo 1 del capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué contó el Señor la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido? Porque al Señor lo estaban criticando personas, ¿no? Los fariseos y los escribas, y murmuraban, y lo criticaban por comer con los pecadores, por recibir a los pecadores. Lo criticaban por eso. O sea, el hijo mayor nos está hablando de esta gente que está acostumbrada a criticar a los que se regocijan y reciben a los que vuelven a la casa, a los que estaban perdidos. O sea, esta es una parábola para, otra vez, el Señor siempre fue muy fuerte con los religiosos de su época. Y mire, una marca de una persona religiosa, no, porque muchas veces nosotros decimos: no somos religiosos, nosotros tenemos una relación con Dios, ser cristiano no es una religión. Bueno, pero muchas veces nos comportamos como religiosos. ¿Y sabe cuándo te comportas como un religioso? Cuando empiezas a compararte, por ejemplo, con otros, ¿no? Sí. Hay gente que por su pasado, gente en la iglesia que por su pasado es mucho más complicada que vos. Es mucho más problemática que vos. Hay gente que por su pasado, mira, hay que tener mucha paciencia. Hay gente que por su pasado se manda unas macanas tremendas. Hay gente que por su pasado, le pasan muchas cosas. No tiene un lindo hogar, no saca siempre los mejores resultados. A veces tiene unas salidas que son complicadísimas. La iglesia está llena de pecadores, enfermos, afectados por la miseria que nos dejó el pecado.
Estamos en un mundo caído y a la iglesia llega la gente afectada por todo lo que trajo la caída. O sea, querer que la gente de la iglesia tenga otro nivel de vida, otra forma de comportamiento, muchas veces es como pensar, como esperar que al hospital vayan solamente gente sana. ¿Me entendés? O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué está un hospital? O sea, es como si un médico se quejara de que, pero solamente vienen enfermos, che, o sea, otro enfermo, no, a ver cuándo viene uno sano. O sea, escúchame, la iglesia está para eso. No esperemos que la gente que venga a la iglesia sea la gente más linda del pueblo y sea la gente menos complicada y la gente que ojalá tenga hogares bien estables y ojalá que no hayan tenido problemas de adicciones antes, ojalá que no, porque no, ¿sabes los problemas que, no es un lío? Pará. O sea, nos comparamos, nos atrevemos a compararnos cuando sabemos que a la final todos nosotros, todos nosotros hemos tenido cosas que nos esclavizan. ¿Sí o no? Todos nosotros hemos recaído, ¿sí o no? Como me dijo un amigo hace poco, todos somos ex algo. Lo que pasa es que muchas veces, o sea, nos escandalizamos con los pecados de otros, como hace este hijo mayor. Yo siempre te he obedecido. Mentira. Mentira. No hay un hijo de Dios que siempre le haya obedecido. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo jamás he defraudado al Señor. O sea, a veces pensamos que es muy grave el hecho de que haya chicos que estén esclavos de la pornografía, esclavos de las adicciones, esclavos de muchas cosas. Y cuando nosotros somos esclavos del chisme, de la murmuración, de la crítica, de las mentiras, eso no. Del juzgar a los demás, eso no cuenta. Tengamos cuidado con enojarnos y con compararnos. Porque eso muestra cómo no hemos aprendido, no hemos entendido las misericordias de Jehová. Cómo nos falta aprender todavía de la misericordia de Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso que quiere que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestras vidas a través de aspectos tan importantes como la misericordia. Estoy pensando en Santiago capítulo 2, arranca con un contundente llamado. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y comienza a contar cómo puede llegar a la iglesia gente con anillo de oro, ropa espléndida, y también puede llegar gente pobre con vestido andrajoso. Y cómo está mal hacer acepción de personas. Pero al terminar este segmento de su carta a Santiago, el capítulo 2, fíjate lo que dice, versículo 12. Así hablad, si lo buscaste, si no te lo leo. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sabes cuándo expresa Santiago estas palabras? Justamente en el contexto que habla acerca de lo importante que no es hacer acepción de personas. Se viene el 2021 y nosotros queremos como iglesia trabajar fuertemente donde Dios nos está moviendo a trabajar. ¿Sabes dónde Dios está actuando? ¿Sabes dónde Dios está bendiciendo? En los sectores más carenciados, donde tristemente el pecado es mucho más evidente. No es que haya más pecado allá y aquí en el centro menos pecado, no. Allá es mucho más evidente, es más patético, es mucho más notorio. Ahora, no es que vamos a dejar de trabajar, obviamente, con todas las personas. Tampoco vamos a hacer excepción de personas porque si viene alguien, no sé, con una vida mucho más ordenada y quizás un poquito mejor vestido. Entonces, no, a esta clase de gente tampoco vamos a recibir. O sea, no se hace excepción de personas, ni para un lado ni para ningún lado. Pero lo que digo es que Dios está actuando, Dios está moviéndose, y creo que lo dejó claro durante el 2020 y lo sigue mostrando en sectores donde vamos a seguir trabajando.
y donde nos vamos a enfocar mucho más ahora, porque tenemos que trabajar donde Dios está trabajando, donde vemos que Dios está moviendo. Y va a ser una hermosa bendición y vamos a tener muchos motivos de regocijarnos. Y poder ser parte de eso. Si te querés involucrar. Si decidís seguir manteniendo distancia y seguir, bueno, cuidándote o seguir cómodo o cómoda, no hay problema. No hay problema. O sea, el Señor no va a dejar de proveer para las necesidades de su obra. Obreros siempre hará falta. Trabajo siempre va a haber mucho. Que el Señor nos ayude a trabajar donde Él está trabajando y a movernos hacia donde Él se está moviendo, ¿no? Acuérdense, nuestro terreno está ahí pegado, está el sector donde está el terreno, y le doy gracias a Dios por eso, es un sector medio difícil. No es difícil, pero medio. Pero pasa la circunvalación y ya es un poco más difícil. Y por donde estemos ahorita feliz, también es más difícil. Bueno, amén, amén, amén. Hay mucho trabajo para hacer. Que el Señor nos ayude a ser canales de misericordia, mis queridos hermanos. Recuerden esto. Si fuiste receptor de la misericordia de Dios, estás llamado a ser canal de la misericordia de Dios. ¿Sí? Te animo de verdad a que revises bien con cuál de los personajes de cada parábola te vas a identificar. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Dios los bendiga.